me enfoqué un poco en lo que, en ese recuerdo de Rini, ¿no? Pero sí, es una historia que, bueno, acuérdate que eran años canijos, ¿no? Y luego pues nosotros, si ya veníamos con la mecha prendida, pues nos radicalizamos muy fuerte, ¿no? Allá, pues al contacto con las cosas, ¿no? ¿Mandé? Tú deberías escribir eso, ¿no? Sí, ese es un pendiente, yo debería escribir eso. Estaría incorporando esas imágenes. Sí. Y luego, pues además tuvimos contacto, pues con todo, hermano, o sea, con el MIR chileno, con los colombianos, con los salvadoreños, ¿no? Estuvimos trabajando con uno de los hijos de Roque Dalton, el teatrero, ¿no? Wow. ¿Ves? Entonces nodo era un nodo irrepetible, digamos. Nicaragua sí fue, ese año sí fue un nodo excepcional, porque además muchos artistas, ¿no? Teatreros, músicos, pintores, artistas gráficos. Entonces era una cosa muy, muy, muy padre, ¿no? Además, pues fue el año después del triunfo y pues fue el año de entusiasmo, de la energía, del optimismo. ¿No? Después ya, pues, ya saben lo que pasó, ¿no? Y fíjate, curiosamente, Rini era muy crítica, ¿no? Porque pues veíamos a los dirigentes sandinistas que llegaban en su Mercedes-Benz con escolta, mucho despliegue, y ella así decía, no, eso no está bien, no está bien, ¿no? Sí, se veía, ¿no? Signos tempranos, ¿no? Además, pues lo que dijo este gran dirigente que pues murió en la guerra, Ricardo Morales Avilés, un gran pensador y un gran escritor nica, ¿no? Que decía, tenemos que construir desde el subdesarrollo en el que nos han postrado, ¿no? Y pues parte de eso, y eso lo entendimos después, es que los mejores cuadros del sandinismo, mujeres y hombres, se murieron en la línea de fuego, ¿no? Y los que estaban acá, que son los que heredaron, pues no eran los mejores cuadros, y son los que luego fueron pues torciendo todo lo que pasó, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia. Pero en ese momento, pues como dices, era el entusiasmo, y pues nos veíamos, íbamos a dar un taller, regresábamos a Managua, ¿no? Y ahí de repente coincidíamos con Rini, o unos sí, otros no, pero nos íbamos viendo intermitentemente, ¿no? Pero pues como yo te comentaba la otra vez, pues yo donde fui viendo, Rini ya había pasado y había dejado todo ahí. Yo fui viendo la estela, su huella, su estela de chamba, ¿no? Y fundamentalmente... Contaras aquí nuevamente, claro, esa huella como era. Bueno, dos cosas increíbles, digamos, de cómo ahí yo vi y me sorprendí, porque yo no la había visto, no estábamos conviviendo en la misma casa y comiendo en el mismo lugar. Entonces esa convivencia fue increíble, Diego, porque la cotidianidad, ¿no? Ya ahí se trabó la amistad, ¿no? Claro, la fraternidad, o sea, ahí sí fue ya un vínculo humano fantástico en ese contexto que platico. Sí, pues, ¿no? Entonces, digamos, regresando, pues Rini tenía unos ritmos de trabajo bestiales, ¿no? Ella, digamos, religiosamente salía a dibujar en la mañana. En la mañana bolsa, muy temprano. En la mañana muy temprano. Sí. Y estaba trabajando toda la mañana. Si digamos, comía por ahí, yo no sé, y ya iba a la organización de mujeres o a tal lado a dejar dibujos o a hacer algo ahí, en fin, y regresaba en la tardecita, nochecita, y se ponía a entintar todos los dibujos, ¿no? Y se quedaba, pues, dormiría 1 hora, 2 horas, se quedaba hasta la madrugada, hasta temprano. Bueno, se quedaba trabajando hasta la madrugada, dormía un par de horas y se volvía a levantar, y ese era su
su ritmo, ¿no? Impresionante, ¿no? Y bueno, como ya hemos platicado, ¿no? Siempre yendo a los lugares a hacer el registro directo, in situ, vital, directo, de lo que ella veía. Entonces, pues, digamos, ¿qué hacía? Pues se iba al mercado central de Managua, ¿no? Que era padrísimo, ¿no? Todo el tiempo haciendo ese registro también cotidiano, ¿no? De la revolución. Que eso, digamos, en no, sus ahora estos, ¿no? sus cuadernos que fue acumulando, ¿no? Que esos nunca nos los dejaba ver. Rini, por favor, no le gustaba. No, me enseñaba ya los scratches y todo, pero de los dibujos que había iniciado y llevado como a su forma en los cuadernos, y que de ahí brincaba ya digamos, eran apuntes a lápiz o con una plumita, luego algunos los entintaba, los que más les gustaban, y esos eran los moldes luego para hacer scratches, ¿no? A veces eran dibujos y a veces eran scratches, en fin, ya escogía como... Pues ahí tenemos todos los cuadernos que sobreviven, creo que son los que ahora tenemos ahí. Pues eso yo me quiero ir a sentar a atascarme. Y pues además empezar a entender ese proceso que parece muy sencillo, muy fácil de cómo trabajaba Rini. Porque el resultado final lo que... Porque no, pero cuando yo empecé a ver, dije, esto es de una complejidad que ella ha ido sistematizando, afinando su lenguaje, su percepción, su dominio y su destreza del trazo de los materiales, pero ella fue shaping, así, sacándole filo a eso, hasta tener un procedimiento, ¿no? Un método de trabajo para hacer el volumen, porque no nada más era la calidad, sino el volumen de obra que pudo crear ella, ¿no? Que es bestial, es impresionante, ¿no? Me gustaría que repitieras ahora esto de las carpetones, ¿no? Que clasificados por tema, que entregaba como resultado digamos, paso, ¿no? El siguiente paso era la Xerox, ¿no? Que era hacer buenas reproducciones de todos sus dibujos que ya había clasificado, calle, mujeres, trabajadores, niños, paisaje, en fin. ¿Tenía Xerox ahí en Managua? Lo primero que hizo cuando llegó fue rastrear, hacer el scouting, decir aquí sí, y además se metía, oiga compañero, no, es que hay que usarlo así, ¿no? Y ya todo el mundo conocía a la gringa loca que andaba ahí en la Xerox, ¿no? No había muchas, pero ella las localizó. Había una en el Ministerio de Cultura, una fotocopiadora, que nadie hacía cosas de gráfica en esa fotocopiadora, entonces sí la vieron así de que está loca esta mujer, ¿no? Y ahí le sacó mucha raja. Y era organizar estos paquetes ya de imágenes, ¿no? Te digo así, clasificados en las organizaciones de masas con las que iba para que los pudieran usar en volantes, en carteles, en sus publicaciones, periódicos, hojas, en mimeógrafo, etcétera, etcétera, ¿no? En todos lados. Entonces, su gráfica empezó a circular profusamente en los medios, ¿no? Que había en ese momento de difusión. Cada organismo pues tenía su periodiquito, su algo, ¿no? Esa labor de propaganda pues era una de las partes centrales del trabajo de los organismos de masas, ¿no? Así es que pues era este ciclo, ¿no? Este círculo virtuoso, ¿no? De Rini, ¿no? Controlaba todo el proceso de su trabajo, desde la creación, hasta la reproducción, ¿no? La propagación, ¿no? Y quién eran los sujetos para que esa propagación fuera efectiva, pertinente, ¿no? Te digo, yo me tardé en entender esto que suena muy rápido, muy fácil, pero dices no. Eso habla de una militante con estructura, ¿no? Y con la clara misión que quería cumplir y
y la táctica para lograrlo. Y pues, digo, decíamos, además, para una mujer con el físico de Rini, siendo norteamericana, siendo gringa, bueno, pues era una mujer grande, alta, garrocha, dijo, hija. Una garrocha, ¿no? Alta, muy alta, ¿no? Una garrocha blanca, rubia, ¿no? Algo estrafalaria, medio hipiosa, ¿no? Medio pringosa, medio hipiosa, ¿no? A veces andaba con una mascada, a veces andaba con un sombrero, y siempre traía su bolsón donde traía... Pues ese era su taller y su casa, ¿no? Te decía yo que por eso me sorprendió mucho. Bueno, entre las cosas que yo llegué a Bertolt Brecht gracias a Rini, ¿no? Ella empezó, bueno, me dio muchas lecturas, pero las de Bertolt Brecht a mí me pegaron así en el centro. Dije, ¿qué es esto, no? Y la primera fue la de 5 dificultades para quien quiere difundir la verdad, ¿no? Y te acuerdas que hay una donde habla que para el que realmente está difundiendo la verdad es su casa, ¿no? Y yo después decía, pues eso es Rini, o sea, ya no tiene propiedades, no tiene dinero, no tiene riqueza material, ¿no? Y su casa, pues es esa bolsa que trae todos los días, no necesita más, ¿no? Y eso es parte de su metodología, eso ya lo ve uno ahora, ¿no? Oye, de no tener mucho equipaje, ¿no? O sea, hay como un ascetismo, ¿no? Y una disciplina. Un ascetismo. Como rasgos claves de su carácter también, ¿no? Sí, sí, así era ella, ¿no? Digamos, ya que fue creciendo la amistad, entonces ya tenía gestos de afecto, ¿no? Pero no es que de suyo fuera una persona afectuosa, y además como somos los mexicanos, digamos que eso es más inmediato. Es parte de nuestra cultura, ¿no? Digamos, abrazamos, saludamos, somos efusivos, no sé, ¿no? Aunque no conozco a la persona, pero hay una camaradería, una cordialidad, una cierta alegría, ¿no? Ella era más bien una persona reservada. Pero pues ya que, digamos, entrabas al círculo de los afectos, que eso yo creo que también Rini tenía muy claro quién sí y quién no entraba a ese círculo, ¿no? Pero la otra cosa fantástica que comentábamos el otro día es que, bueno, está difícil, ¿cómo explicarlo? Cómo ella supo conservar su individualidad. Nunca se fundió en una organización revolucionaria, en un partido, en una... ¿Me entiendes? Ella supo... Es decir, esa es una parte muy compleja, Diego, porque participó en muchas organizaciones, instancias, pero nunca con credencial ni con número, ¿no? Ella mantuvo íntegramente su independencia, su soberanía y su autonomía. Y eso yo también lo entendí, dije, claro, porque de otra manera no hubiera podido hacer lo que hizo. Porque tú sabes muy bien que entras a una organización y te dice, tienes que hacer esto. Con la verdad, ¿no? Y además la verdad dicha a través de los dibujos, ¿no? Sí, o sea, es un rigor con relación a la realidad. A la realidad. Y al propósito. Y su condición es esa libertad. Y al propósito que ella perseguía con su trabajo, ¿no? Donde hay arte, donde hay todo, pero ese propósito claro de que fuera el registro de los días y noches de la vida del pueblo, X, en sus facetas y todo, y tener esa libertad para moverse, porque esa es la otra cosa, ¿no? Si ella estaba en México y quería ir a Cananea, agarraba el camión y se iba a Cananea, no tenía que estarle dando cuentas a nadie, y así ella se ganó esa independencia, como dices tú, esa autonomía,
sin la cual no podía haber hecho lo que hizo, y eso me queda claro, ¿no? Y en ese sentido, pues esa es la idea de la golondrina, porque ella iba en su propio viaje, en su propio verano. Oye, y creo que esa otra anécdota de Nicaragua que la otra vez no platiqué, pero fue muy padre. Ya cuando terminamos, digamos, de recorrer el país, de dar talleres y todo, nos dijeron, pues los vamos a mandar a que conozcan la costa atlántica. Ya juntos, ¿no? Así como unas vacaciones en la playa, ¿no? Nicaragua es muy impresionante porque el desarrollo está sobre la costa del Pacífico, donde pasa la carretera transcontinental, donde están los puertos de gran calado, ¿no? Ese es donde hay desarrollo, ¿no? Y más de la mitad del país es selva, ¿no? Y la costa atlántica, la parte caribeña de Nicaragua, que tiene una historia fantástica, ¿no? Fue la Mosquitia, el reino de la Mosquitia, de los misquitos, ¿no? Fueron súbditos de la corona inglesa, ¿no? Porque William Walker, el pirata, se estableció y tomó posesión de eso, y ellos fueron súbditos de la corona, y pues vivieron ahora sí que a los brincos con toda la piratería del Caribe. Y entonces cuando llegamos a Bluefields, que es la capital y el puerto de la costa atlántica, bueno, el viaje es en un vaporeto, en un lanchón fluvial, porque no hay carreteras, no está comunicado el oeste con el este, ¿no? Wow. Es que sí, es muy impresionante, ¿no? Entonces llegas a un punto, ahorita se me olvida el nombre del lugar, ahorita me acuerdo, agarrar un vaporeto, un lanchón en el río Rama, se llama, y que va a desembocar al Caribe, y es un viaje, pues no me acuerdo, como de 8 horas o 9 horas en la lancha, a través de selva, la jungla, ¿no? La ribera del río va cambiando, ¿no? Muy impresionante, ¿no? Yo no había leído entonces el libro de London, ¿cómo se llama? El de África, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas? Viaje al corazón de las tinieblas. Al corazón de las Conrad, tinieblas, ¿no? De Conrad, perdón. De Conrad. En el Congo. Cuando lo leí, dije, me acordé, o sea, yo cuando estaba leyendo, mi escenario era el río Rama, ¿no? Y pues fue muy interesante porque además es polilingüe, o sea, hay lenguas, el misquito, el creol. En Bluefield se habla el inglés creol del Caribe, ¿no? Ahí la alfabetización fue muy compleja porque había que admitir la diversidad lingüística. Que no pudieron hacer manuales en las lenguas, no había esa capacidad todavía. Sí, fue un trabajo antes. Pero además, digamos que la relación de todas esas personas, de todas las poblaciones de la costa atlántica con Somoza fue buena. Para ellos era paternal, ¿ves? Él les llevaba cosas, ¿no? Entonces, ahí no hubo runga, no hubo balazos, no hubo revolución. Entonces era... Y yo creo que los sandinistas no entendieron muy bien que eso había que... Esa condición tan histórica y tan particular, ¿no? Y nosotros llegamos a Bluefields y yo pues, sí me quedé, porque haz de cuenta que estábamos llegando pues, como a Nueva Orleans, ¿no? O sea, puras casas de madera, de colores, la mayoría de la población negra, hablando en creol. Nos tocó una procesión de un funeral con la música. Y yo decía, ¿qué es esto, no? Fue una experiencia fuerte, ¿no?
pero muy, muy interesante, ¿no? ¿Y si vacacionaron ahí? Sí, no, entonces ahí también Rini se relajó y pues nos íbamos a la playa toda la mañana, sí, ahí estuvo dibujando, pero así ya a su aire, ahí no teníamos que hacer nada, nos quedamos en casa del gobernador de Bluefields. Se me hace que esos bocetos están ahí entre las libretas. Yo creo que sí. ¿Sabes decir? Sí, las vamos a revisar. Nos trataron súper bien, ¿no? Un calorón tremendo, pero pues toda la región con una historia muy fuerte, muy interesante, ¿no? Y ya después pues regresamos a Managua y pues ya cada quien agarró su rumbo, ¿no? Nuevamente. ¿Para regresar a México? ¿No? Sí, 2 germinales se quedaron allá, porque Silvia Ponce y Orlando Guzmán, que cada uno se encontró con su canchanchan y con su canchanchana, ellos se quedaron y de los germinales regresamos Yolanda Hernández, Carlos Oseguera y yo, y fue cuando ya regresamos a trabajar a la UAM. Habíamos conocido en Nicaragua a 2 maestros de la UAM, a Jaime Cruz y a Javier Bermúdez. Javier, pues a lo mejor tú ya lo conoces, es el que dirige la Bienal del Cartel de México, ¿no? No lo conozco, pero sí lo ubico. Bueno, pues ellos son fundadores de la carrera de diseño trágico en Xochimilco y estaban haciendo unos convenios con la Universidad de Nicaragua y ahí nos conocimos y vieron lo que estábamos haciendo y nos dijeron, pues si regresan algún día, nos gustaría mucho que fuera, pues estamos chamba en la carrera. Así es que regresamos y así entramos a trabajar a la UAM. A finales de los 80 entramos a trabajar a la UAM. Es de entonces que viene la fundación del taller de gráfica. Exactamente, digamos, ya eso fue el finiquito de Germinal, ahora sí que murió de muerte natural, digamos. Sí. Cumplió terminó su cometido histórico bien, ¿no? Que eso también está padre, ¿no? Claro. O sea, no hubo pleito, no fue un pleito entre los del grupo, sino yo siento que simplemente, naturalmente ya. Y entonces entramos Carlos Oseguera y yo a la UAM y pues empezamos dando clases de dibujo, de mimeógrafo, de serigrafía, pero luego dijimos, oye Carlos, porque en ese momento la universidad, especialmente Xochimilco, era otra cosa, ¿no? De las UAM, Xochimilco tenía un sistema particular, ¿no? Que estaba estructurado a partir de proyectos de investigación, no era la educación por asignaturas y materias. Era muy interesante el planteamiento original. Mediados de los 80. Eso a mediados de los 80. Desde los 70 que empezó la UAM Xochimilco, tenía ese espíritu, esa idea, ¿no? Y entonces, pues uno de los fundadores de la División de Artes y Ciencias para el Diseño, ahorita se me olvida su nombre, fue un arquitecto muy importante del movimiento de autogobierno. ¿Quién? ¿Raúl Arana? No. ¿Quién? ¿Raúl Arana? No, ahorita me acuerdo. Sí. Y entonces pues había, pues sí, mucha politización, pero con mucha cabeza, ¿no? Y entonces pues cupimos muy bien en ese momento, pues con la experiencia que ya traíamos, aunque estábamos bien chamacos en realidad, ¿no? Y entonces al segundo año ya propusimos hacer el taller de gráfica monumental. ¿Qué año es este año? En 83. Digamos en 80, a finales del 82 hubo un congreso en la carrera y ahí se propuso, pero yo empecé a operar el taller en 83. Pero ese año Carlos se regresó a su tierra, a Sinaloa, y entonces yo me quedé. Y pues ahí regularmente ya empezamos a hacer cosas con Rini, porque además ella era parte del taller de gráfica monumental. Pues no oficialmente, porque ya ves que ella nunca fue parte, como decíamos hace rato, de nada, pero nuestra relación se mantuvo
muy bien, haciendo distintos proyectos, distintas chambas. Y ella, de hecho, tiene una gran amiga que era de la UAM Xochimilco también, que es de la UAM Xochimilco, está Amelia Ribó, de la que ya te platiqué, y trabajó con el CITUAM. Que sí, en fin. Hay por ahí vínculo, ¿eh? Sí. Por el lado de Ana. Ah, qué bueno. Tiene un apodo, es que no la ligaba. ¿La comadre? No, o sea... Ah, yo no conozco el otro apodo. Ok. La algo Ribó. Okay. Entonces ya la identificó. No, la vamos a buscar ahí, te platicamos. Rini le decía la comadre, y eran comadres. En fin, pero pues ella tenía una relación. Ya también pues fueron los años duros. Ahora vamos a los años, hablamos de los años del paraíso terrenal. Y después cuando salimos ya del paraíso y el retorno. Y nos convertimos en mortales y había que sudar para ganar el pan y el retorno maléfico. Clima no muy propicio, ¿no? Globalmente. Pero bueno, esos primeros 5 años de la década de los 80s no fueron tan malos hasta los sismos del 85, ¿no? Pero empezó a haber pues un proceso degenerativo en las revoluciones centroamericanas, ¿no? Ahí empezó primero la famosa piñata sandinista, los salvadoreños pues empiezan a dar unos bandazos tremendos, ¿no? Yo ya me había deslindado de ellos porque pues yo sí supe en su momento que pues sobre el ajusticiamiento de Roque Dalton, que fue una cosa que se mantuvo callada muchos años, pero que yo la supe en su momento, y pues a mí sí me conmocionó saber que lo habían enjuiciado y haciendo el juicio sumario lo habían ejecutado sus propios compañeros, ¿no? Entonces empezó como ese momento feo, difícil. En México pues también, ¿no? Y los pleitos entre los dirigentes salvadoreños, entre la comandante Ana María y el comandante. Digo, yo tuve la experiencia de haber hecho una manta con retratos de los dos, ¿no? Cayetano Carpio y el comandante. Me dijeron, tienes que partirla por la mitad, ¿no? ¿Eso allá en Nicaragua? No, aquí en México ya, ahí en el taller de gráfica monumental. Okay. Porque bueno, eso nos planteamos Carlos y yo desde que fundamos el taller y dijimos, este es un taller que va a funcionar en la academia, tenemos un programa de la academia, pero es un taller de producción plástica. Vamos a estar haciendo trabajo, ¿no? Y eso lo mantuvimos hasta que se cerró el taller y todavía ahorita, por ejemplo, ¿no? Esa manta que mencionas, ¿su destino era Nicaragua? Su destino era Salvador. El Salvador, perdón. Y la hicimos justo en el momento de la ruptura entre los dos dirigentes. Claro. Y pues, yo ahí dije, sastres, o sea, pues es muy fuerte, ¿no? Es como, así, ahora sí que literalmente romper tu trabajo en dos. Claro. Yo te lo platico porque fue muy difícil, pero... Y empezó pues un retraimiento del movimiento sindical y donde nosotros nos empezamos a vincular más fue con el movimiento urbano en ese momento, que yo creo que fue del sismo, no antes? Desde antes. Empezamos a trabajar con la Peña Morelos, que a mí me parece que eso es una historia también que es importante contarla. Ya habíamos tenido relación con Tepito Arte acá, pero siempre fueron muy acá. O sea, como que era difícil con ellos, con el Manrique, porque como que ellos traían su onda y no querían contaminarse con otros rollos, ¿no? Entonces, sí hubo una relación, pero no hicimos chamba. Nosotros queríamos ir a pintar a Tepito, pero no hubo, en fin. Pero con los que sí estuvimos trabajando fuerte fue con los de la Peña Morelos, ¿no? Y luego también en esos años se hizo esta organización de músicos que se llamó Limar,
Liga de Músicos y Artistas Revolucionarios, donde estaba León Chávez Teixeiro. Pues todavía no había Botellita Jerez, eran los Nacos, ¿no? Amparo Ochoa todavía estaba viva, en fin, como que... Y yo he visto en el archivo que también Rini tiene colaboraciones en esta época con el Cleta, ¿no? Bueno, y con el Cleta, sí. Nosotros también tuvimos como taller y como grupo, pero nunca nos llevamos bien con el Cleta. Yo especialmente tenía muchas diferencias con el llanero, ¿no? Habíamos conocido a su hermano, a Luis, allá en Nicaragua, y es que eran muy canijos, los hermanos Cisneros, eran pues, muy corporativos, muy dogmáticos. Era muy difícil, ¿no? Relacionarse con ellos. Siempre eran más bien ellos los que te decían cómo, dónde, a qué horas y por qué. Y tú decías, pues no, mano, vamos a... Entonces a mí en lo personal me costó trabajo, pero pues yo respeto mucho lo que hicieron, especialmente el llanero, ¿no? Y pues sí, hicimos trabajo para Cleta, cuando estaban en el foro abierto de la Casa del Lago, colaboramos con sus periódicos, hacíamos ilustraciones para eso, Rini también, el Chido, ¿no? Y luego hicieron el segundo que se llamaba Machetearte, pero Rini colaboró en el primero, en el Chido, les hizo mucha ilustración, ¿no? Y pues te digo que, y bueno, esa vinculación con el movimiento urbano, con la Peña, con los de la Colonia Guerrero, con los de la Martín Carrera, con gente de Nesa, luego con algunas colonias en la zona de Tlalpan, en fin, como que habíamos tenido relación, pero esos años fue más orgánica, ¿no? Y Rini también ya la tenía, ¿no? Ya también tenía ese contacto y ese trabajo con el movimiento urbano popular, ¿no? Con Marcos Rascón. Con Marcos Rascón, sí, exactamente. En el punto crítico. En el punto crítico, ¿ves? Entonces, pues ahí también gracias a Rini, pues yo ya no estaba Carlos, pero yo me fui vinculando el taller de gráfica monumental con el movimiento urbano, entonces hicimos pues mucha chamba y justo ya con los sismos, pues había esa relación orgánica, entonces estuvimos trabajando pues, muy cerca, ¿no? La relación de Rini con el Situán, ¿no? En este periodo. Sí. Que tenía su propia publicación, ahora no recuerdo cómo se llamaba, ¿no? Pero ella hacía la maquetación. Sí, ahorita te digo cómo se llamaba. Ahorita me acuerdo. Sí, pues en su vena periodística, ¿no? Pues digamos, justamente además en esos años empezamos a hacer el proyecto del folleto de folletos, que se lo metimos como un proyecto académico para poder obtener recursos, ¿no? Y ahí yo creo que sí sería interesante que conversaras con esta amiga, con esta maestra, que te platicaba hace rato, ¿no? Con Catalina Durán, porque ella que te platique esa parte, ¿no? ¿Tú crees que el Lado tenga ahí el dato de esta Catalina? Sí, bueno, yo te puedo dar sus datos también. Pero entonces, bueno, para Rini era muy importante ese proyecto, ¿no? Ella... El del folleto de folletos. El del folleto de folletos. Era como la versión definitiva de muchos ensayos, ¿no? Era la versión definitiva, era la conclusión de todo su bagaje, su experiencia, su camino. Era como la herramienta que ella quería dejar para... Consolidada, ¿no? Consolidado para que cualquiera pudiera hacer una labor de periodística, de propaganda, de agitación autónoma, con esa estructura, con esa propuesta, en fin, ¿no? Y entonces, pues ya por esta relación que había, pues le dije, no, pues vamos a meterlo como un proyecto de la carrera para que nos den. Costó mucho trabajo, no creas, no era fácil. Ya esos años, por lo menos a nosotros en el taller ya nos traían
dando trancazos, ya no, ya... Y además, pues era una labor editorial importante. Importante, claro. De ir pues, poniendo en forma... Digamos, eso que se empezó a hacer, de los manuales que tú conoces, de esto que... ¿no? Mucho más, mucho menos acabado, pues, desde el punto de vista editorial, ¿no? Que ya Rini lo había circulado así, ¿no? Claro. Lo había reproducido así, digamos, en fotocopia, lo encuadernaba y dejaba el manual ahí. O sea, el folleto de folletos sí circuló, ¿no? Claro. En su versión FIFI, diríamos ahora. Ya no. Ya no, porque pues pasaron muchas cosas, ¿no? Ya, digamos, Y habría de inscribirse en esta serie de autonomía, que también se me hace